¿Ahí ven bien la pantalla? Sí. Sí. Ah, sí. Bien. Bueno, arrancamos y ahora les explico un poquito otra vez por las dudas la idea. Entonces, los horarios son, recuerden, lo que sea teoría, aunque dice las aulas, van a ser por Meet, a menos que yo les diga que nos encontramos allá en la facultad. ¿Sí? Ok. Los martes, ¿ustedes pueden empezar a las 10 en vez de 9:30? 9:30. O ¿Vieron que acá dice 9:30, empezar a las 10? A las 10 en vez de 9:30. Melanie, Sí, ¿podés? podemos. sí, sí. Camil, ¿sí? Sí, sí, sí. Y porque tengo una reunión 8:30, así aunque sea puedo ir al baño, porque después si no... Sí. Entonces, los miércoles por Meet a las 10. Los martes, Sí. perdón. Los martes a Martes. las 10 por Meet. Los miércoles va a ser en el laboratorio los días también que les digan, porque algunos van a ser así online, otros van a tener que mirar videos, ¿sí? Ujú. Entonces, Sí. vayan mirando el cronograma el día que tienen que ir, ¿sí? Ok. Ok. Los jueves a las 9:30 tenemos la teoría por acá, a menos que yo les diga algún cambio. Y a Ujú. las 2:30 tienen, o sea, a la tarde, el laboratorio, pero también, fíjense qué día tienen que ir. Ok. ¿Sí? No todos los Ok. días tienen que ir. Van a ser, Ok. ¿está? Sí. Algunos seminarios van a ser allá, algunos van a ser también online. Ok. ¿Sí? Y las consultas vamos a ver, según como a ustedes les sea más cómodo, si quieren allá o si quieren así, ¿sí? Online. Eso lo vamos viendo. Entonces, acuérdense, yo soy Viviana, ¿sí? Sí. Y está Silvina y Gabriela y Alejandra, que son las chicas que están en la práctica, ¿sí? Bien. Y todo por el campus, y cualquier duda me pueden escribir un mail. Ujú. ¿Encontraron mi mail? No tenemos. Porque antes envié un mensaje con la aplicación, pero no responde porque no es el mail. Ah, a ver, Melanie, ¿vos les podés explicar cómo me mandan un mail? Porque yo lo veo distinto el campus. Bueno, dale. Ok. Ah, o se los puedo poner acá, esperen. Claro, y ustedes, igual, si quieren pasárselos por acá, Sí. y yo les pongo por acá les mando un mensajito con mi mail. Un message. Quieren, escriban acá en el chat Sí. Sí. eh, Euh, y yo les pongo el mail. Acá está mi mail. Ok. muchas gracias. Sí, así por las dudas estamos comunicados. Ujú. Ok. No, y ustedes también, si van a tener que hacer trabajos y eso, es mejor que ya lo tengan. ¿Sí? Sí. Volvamos a la... Bien. Bueno, y todo, entonces, el campus, el mail, y bueno, entre ustedes cosas se mandan mensaje de WhatsApp. Yo por ahora, si no lo necesitamos, nos mantenemos así. Si llega a pasar algo, bueno, nos pasamos los teléfonos, pero creo que no hace falta. Ok. Bien,
Vamos un poco entonces a la materia. ¿Entendieron entonces esto que es mixto, ¿sí? No tienen que ir todos los días allá. Y bueno, cualquier cosa le preguntan a Melanie. La tenemos de interlocutor. Y a mí también. Vuélvanme a repetir en serio. Y si no entienden algo, lo vuelvo a decir. Ahora igual cuando que lo tienen escrito quizás es más fácil, ¿no? Leyendo. Sí, las dos. Bueno, primero acá les puse los objetivos de la materia, se los resumo. Primero es conocer un poco toda la parte de la bromatología como ciencia, ¿sí? O sea, qué estudia, para qué lo estudia y qué hace. Y un poco relacionado con el Código Alimentario Argentino, que bueno, ustedes si quieren, ya que estamos, pueden buscar el Código Alimentario francés y vamos comparando, ya que estamos, ¿sí? Está bueno hacer el intercambio así. De paso, Melanie, también aprendes algo de Europa. Yo siempre estoy mirando el de las cosas que hacen allá, que hace Europa, porque en realidad todo lo que empieza a surgir en Europa, al tiempo se hace acá. Muchos ensayos y métodos de análisis se hacen igual, porque piensen, Argentina es un productor de materia prima, ¿sí? Principalmente, y exporta mucho. Entonces, para exportar tenemos que seguir las normas europeas. Bueno, ahora vieron con el comercio también se importa y se exporta, entonces no existe en el mundo hoy un código que sea aislado del otro, pero sí existen normas quizá un poco más específicas y ya que estamos, está buenísimo esto, me encanta, hagamos un intercambio que, bueno, también a Melanie te va a dar un plus que yo siempre igual les voy comentando, pero no lo tenemos tan así a la mano, ¿no? Sí. Así que, bueno, interpretar el código alimentario del mundo, Argentina. La clase del código alimentario, yo no doy una teoría así, sino lo que hacemos es usar un poco el código. Así que en esa clase yo el código alimentario argentino se lo subo ¿cómo es? Al campus. Si ustedes los tienen, Camil, el francés, me lo mandás, así subo los dos, y así están los dos subidos a Camil Olea. Me lo mandan y ya lo subo ahí, así ya tenemos los dos códigos para trabajar ese día de la clase de los códigos. ¿Sí? Sí. Porque es importante, uno no es abogado, ¿sí? Y el código y las leyes están escritas por abogados y a veces para abogados. Pero un poco tenemos también que entrar en ese mundo. Aunque no nos encante, yo les digo, hice varios cursos con abogados y al principio están hablando 5 horas y yo digo, no dijo nada, ¿sí? Sí. Porque tienen otro idioma. Pero hay que empezar a interrelacionarse con los abogados. Hay una chica, Melanie, después te paso para hacer unos cursos en Santa Fe. Están buenísimos. Es abogada porque tiene mucha relación, es una abogada que tiene mucha relación con los ingenieros y con los tecnólogos. Entonces ya habla otro idioma. Después te paso, me acordar, porque ahora así no pierdo más tiempo, pero busco el Instagram y después se los paso y ustedes también si quieren pueden entrar al Instagram de ella. A veces hasta da charlas por Instagram con españoles, así que ustedes sabiendo español, para que vean otro mundo, ¿no? Hay que abrir un poco la cabeza en esto. Y bueno, ella habla un poco de esto también. Yo hice unos cursos con ella que me fue mucho más fácil que con los abogados que había hecho al principio. Es más, aprendí más ahora que antes, ¿sí? Porque cuando se van mucho con el tecnicismo o las palabras, vieron que usan otro vocabulario los abogados. Los economistas también, cada uno usa su vocabulario. Pero bueno, hay que adentrarse un poco también en ese mundo para abrir la cabeza. Uno no va a hacer legislación quizá, pero sí está bueno que pueda interpretar una ley, ¿sí? Bueno, después toda la parte de métodos de análisis, que eso lo vamos a ver tanto cualitativo como cuantitativo.
Pero bueno, recuerden que la parte de números, o sea, agrego 2 gramos de esto más 2 gramos, no lo vamos a tomar, ¿sí? Lo que sí es para qué y por qué se hacen las cosas, ¿sí? Sí. Después vemos un poco un pantallazo también de la parte de alimentación y nutrición, ¿sí? La nutrición no es lo mismo que la alimentación. Vieron que están, una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse. Vamos a ver un poco esas diferencias. Y después la parte de manipulación industrial y de composición química y descomposición, disposición higiénica sanitaria. ¿Sí? No vemos todo lo de disposición higiénica porque eso se ve en otras materias, pero sí la base para las otras materias. Y después la parte de composición, en realidad lo que hacemos es determinarla usando también los conocimientos de antes. Pero por eso también les preparé una teoría que resume un poco todo lo que tienen que saber de las materias anteriores. Y para eso lo que vamos a hacer es dividir los alimentos en grupos, ¿sí? Los lácteos, harinas, los azucarados, carnes, ¿sí? Leche, ¿tá? Bien. Carne lo hemos separado carne vacuna y pescado. Sí. Para eso entonces teníamos los trabajos prácticos, ¿sí? Y algunos seminarios, además de las teorías, ¿no? Todas las teorías van a ver que les doy la teoría y después ven lo de la práctica y después ven la explicación del práctico y después lo hacen. Y después tienen que hacer un trabajo final, ¿sí? Que es como una monografía de investigación, ¿sí? Sobre la determinación de la composición de un alimento específico, ¿sí? Que lo van a elegir ustedes. En general lo eligen ustedes. Porque acá hacemos el análisis sensorial, hacemos de varios alimentos, la composición de alimentos la hacemos como base, tomamos el pescado, después hacemos de leche, de miel, de harina, propiedades funcionales es en general de todo lo que genera un gel o una espuma, o sea que tiene alguna propiedad funcional específica, ahora vamos a ver qué significa, y de cerveza, el análisis de la cerveza. Entonces lo que hacen ustedes es elegir un alimento que no sea estos para determinar como un tipo de composición tipo el práctico 2, pero bueno, sabiendo todo esto, de ese alimento nuevo, ¿sí? No van a hacer el práctico en sí, pero sí tienen que armar el práctico y armarlo pensando en qué se podría hacer, ¿sí? Si lo queremos implementar, ¿cómo hacemos? ¿Van bien hasta acá? Sí. Bueno, las cosas técnicas de la materia para habilitar, recuerden que son 3 parciales, ¿sí? 3 parciales. Tienen que asistir y aprobar el 80% de los trabajos prácticos, que se acuerdan que el trabajo práctico era el parcialito, hacerlo, ir al práctico y aprobar el informe, ¿sí? Y aprobar los 3 parciales teórico-prácticos. Los parciales son teoría y práctica, las dos cosas, con mayor de 6, ¿sí? Sí. Los parciales entonces tienen que aprobarlo cada uno y cada uno tiene un parcial, tiene el parcial y el recuperatorio. Para promocionar es mayor de 7, ¿sí? Lo mismo, pero la nota es un poco más. En los dos casos tienen que hacer el trabajo final, ¿sí? Esto de aprobar el trabajo final de teoría, la teoría está relacionada con este trabajo que hacen, es la parte que ponen teórica en el trabajo ese, ¿sí? Sí. Bueno, pueden tener un máximo entonces de 2 ausentes a los prácticos. Bueno, esto es lo que les dije. El cronograma siempre vayan mirando. Ven que acá dice virtual, campus, presencial. Los que dice presenciales a los que tienen que ir, ¿sí? Fíjense que acá dice el miércoles 6 tienen entrega de cajones a las 13:30, a las 14 parcialito y después sigue el práctico, ¿sí? Y ahí el jueves también tienen que ir, o sea que acá tienen que ir miércoles 6 y jueves 7. Hasta acá no tienen que ir ningún día. ¿Está claro? Claro. ¿Sí? Después miren, el cronograma sí lo ven, ¿no? En el campus. No sé.
Ah, perfecto. Si llega a haber algún cambio, les avisamos y se lo subimos de nuevo, porque a veces alguna cosita hay que cambiar, pero en general tratamos de no. Bien. Bueno, empecemos un poco con la teoría. ¿Estamos bien hasta acá? Si tienen dudas sobre la forma de desempeño, me vuelven a preguntar. Vale. Bueno, si hablamos de bromatología, en realidad la visión del alimento, el hombre necesitó el alimento siempre, ¿sí? Para poder subsistir. Entonces, la bromatología nos está como bañando todo el tiempo, existe en nosotros todo el tiempo. Nos alimentamos no solo por las necesidades nutricionales, sino también vieron que es un placer comer, distinto si el plato está bien presentado que no, o sea que no solo es ingerir, sino también entra por los sentidos, el olfato, vieron el aroma, quizá no sé, una torta de la abuela, o por todos lados nos entra el alimento, además del gusto y de los nutrientes. Pero la visión terapéutica del alimento surgió en la época de, fíjense, siglo V antes de Cristo. Miren cuánto hace. Porque con Hipócrates. Hipócrates, vieron que es el fundador de no sé si han escuchado hablar de la fitoterapia también, o sea, la medicina con las plantas. Y él comenzó, en realidad surgió, porque antes vieron que no estaba todo tan separado, la medicina de la biología, de la química, estaba todo más unido, ¿sí? Entonces ellos empezaron a ver que había sustancias tóxicas también, ¿sí? O que los alimentos podían estar contaminados y hacer un efecto en el cuerpo. Bueno, entonces ahí es cuando empiezan a distinguirse estas cuestiones del alimento como alimento o el alimento como toxina o el alimento también como medicina. Y Hipócrates, Celsius, Galeano y Paracelso son todos que empezaron a tener esta visión del alimento ya distinta, ¿sí? Con la importancia y el efecto que hacían en el cuerpo. Lo mismo hicieron con las plantas, ¿sí? Que clasificaron las plantas según el beneficio o no que le hacía el cuerpo. Después de eso empieza a surgir la parte más, con la revolución, la parte más química de las sustancias que eran medicina, ¿sí? Y empezaron a aislar los principios activos de las plantas. Entonces ahí surge, por ejemplo, la aspirina. ¿Se acuerdan todo eso? ¿Lo han escuchado alguna vez? Que empiezan a aislar de las mismas plantas, el sauce, por ejemplo, es el que tiene la aspirina, empiezan a aislar sustancias que tenían un efecto más marcado en el organismo para aislarlo primero y después se empezó a fabricar industrialmente, ¿sí? Que ahí tenemos las medicinas de ahora. Pero vieron que esto también está volviendo un poco. Ustedes están justo en una etapa de la alimentación y del mundo con muchos cambios de paradigma. No sé cómo está en Francia esta cuestión, pero vieron que acá está surgiendo mucho esto de la medicina con plantas y Sí. acá también. En Francia desde menos años hay más y más en la farmacia y otras medicaciones con las plantas. Claro, ustedes allá también tienen, no sé, aceites esenciales, otras cosas, Sí. ¿no? Que acá también tenemos, pero que no tanta variedad como allá. Entonces, bueno, todo eso vieron que como que estuvo un poco más apagado y ahora está surgiendo. Bueno, todos estos cambios también se están produciendo en la alimentación. Entonces piensen que ustedes están justo en el momento. A ver, espérenme un segundo. Están justo en el momento de este quiebre, entonces van a ver estas cosas también en las industrias,
¿sí? Por eso es importante que vean, tengan esta visión un poco más, más amplia de todo esto, ¿sí? Después surge lo que les decía, cuando empieza más el análisis, la etapa que se llama químico-analista, que ahí ya empiezan a ver el alimento simplemente como aporte de nutrientes, que es lo que ahora se está tratando de revertir, ¿sí? Primero lo veían el alimento como una visión más terapéutica, ¿sí? Que un alimento me podía enfermar o un alimento me podía hasta sanar, ¿sí? Hasta ahora hubo como la etapa esta químico-analista y después la técnico-legal, que ahí empezaron como también a fraccionar un poco el alimento, no verlo como una globalidad, ¿sí? Entonces se estudió ahí toda la parte del aporte calórico, o sea, cuántas calorías me aporta un alimento, ¿sí? Vieron que todos dice tantas calorías y consumo. ¿Leen las etiquetas ustedes? Sí, ¿Sí? ¿Las miran? sí. ¿Alguna es vegetariana, vegana o algo? Soy Sí. vegetariana. Sí. ¿Vegetariana o vegana? Vegetariana, como pescado y huevos, pero no carne, no pollo, no, Bien, no ese, pero leche y otras cosas que vienen de animales, pero no los animales, carne y pollo. está bien. ¿Comés pescado entonces y huevo? Huevo sí, 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 sí. está bien. ¿Vos, Leades, igual? No soy vegetariana. ¿Comés de todo? ¿Comés Sí, carne, todo, vacuno? carne, todo. Está bien. Bueno, acá te va a gustar mucho. No sé si ya te Sí. la van a probar. Bueno, el pescado, bueno, Camilo, ustedes más o menos el pescado tienen igual, pero eh, también es muy rico acá en Mar del Plata principalmente, porque es muy fresco. Van a la pescadería y lo pescaron ayer, hoy o ayer, ¿sí? ¿Y vos, Melanie? Comes carne, bien. ¿Y estás un poco viendo las diferencias, concientizada un poco en estos cambios o no? Claro, está bien. No, porque a algunos, viste, les importa y a otros no, y está todo bien. Pero, bueno, uno si ya lo tiene como meta, lo vas a lograr, porque no, sí, y cada vez hay más cosas. Lo que pasa que, bueno, también en todo esto, hablando de esto de la composición de alimentos, vieron que a veces se lleva al extremo y a veces un vegano termina teniendo déficit alimenticio porque no sabe qué comer o, vieron, no sé cómo serán allá en Francia, chicas, vieron que está el chorizo vegano, la hamburguesa vegana, todo simulando lo de la carne. Pero en realidad eso es todo con gluten. Sí. Entonces están comiendo gluten que el organismo nuestro no está preparado para comer tanto. ¿Vieron alguna es celíaca o conoce algún celíaco? La maladie. No sabe cómo se El dice, pero celíaco es, o decímelo en inglés, si no. Los celíacos son los que no pueden comer gluten, que tienen problema en el intestino. sí, 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 no sabes cómo se dice, pero sí, hay muchas personas que no puedes comer gluten y hay muchos problemas de digestión. Claro, bueno, Es una enfermedad. sí, es Sí. una enfermedad inmunológica, sí. Sí, sí, sí. Búsquenlo si quieren ahí en Google, celíaco se escribe. Eh, bueno, en realidad el vegano come muchísimo gluten Sí. y el cuerpo humano, el intestino, no está adaptado a comer tanto gluten. ¿Qué pasa? En Argentina también principalmente se consumen muchas harinas refinadas, muchas cosas refinadas, azúcar refinada, harina refinada. Entonces eso hace que la cantidad de gluten que estamos consumiendo es mucho mayor que antes, ¿sí? Y esto es lo que dicen algunos especialistas que hizo aumentar la cantidad de celiaquía que hay. Pero la cuestión es, ahora se está revirtiendo eso, viste, Melanie, no sé si viste que aparecen los fideos de Matarazzo, fideos integrales. Matarazzo es, claro, y todo esto es porque
hubo una etapa en que todo era blanco. Bueno, se empezó a mejorar la alimentación, más saludable, y la gente empezó a comer más integral. En las empresas industriales no había cosas con harina integral, había más, viste, en las dietéticas. Vieron que acá está la dietética o está el supermercado. No sé si allá, Camille, hay así también, o Lea, hay dietéticas y el supermercado, o dónde compran las cosas. Un poco, no es... ¿cómo dice? No importa, decir alguna palabra, tirarla en francés, yo un poco sé, así que de última las ayudo. Traducir. Sí, dale, use el traductor, sí. Para eso tenemos la tecnología. No está muy desarrollado el mercado. Le dietétique, est-ce que c'est très... Es más en las publicidades para que las personas para que compran los alimentos. Es más para hacer publicidad. Hay alimentos que son más dietéticas, pero no es verdad cuando ven las etiquetas. Cuando lees la Y etiqueta. es más para la publicidad y para incitar las personas A comprar eso. Sí. Solamente por la salud. Claro. Sí. Claro. Bueno, acá pasa lo mismo. Pero es como que hay o por lo menos la industria vio la conciencia que había en el consumidor y empezaron a aparecer productos que antes no había. ¿Sí? Bueno, entonces, no sé por qué me fui tan allá, me fui de esta filmina totalmente. Bueno, la cuestión es esta, ¿no? Está surgiendo ahora esta etapa de más concientización, ¿sí? Bueno, volvamos a esta analítica entonces. Acá teníamos la de composición y el aporte calórico. Después de esa surge la etapa técnico-legal. Hasta este momento no había tantas leyes, o las leyes eran muy limitadas en cuanto a la alimentación, ¿sí? No era que le decían a la industria, tampoco había tanta industria, o le decían, bueno, tenés que seguir estas normas para vender, ¿sí? Pero que se vendían antes, la leche, acá por lo menos venía uno del campo con el tambor de leche y te lo ponía en una botella en tu casa, ¿sí? Era así. Eso se deja de hacer cuando surge la industria, pero entonces cuando surge la industria se empieza a ver que esto que decían chicas, de tipo el fraude para venderte algo que en realidad no es. Entonces, la etapa esta técnico-legal crea leyes para evitar justamente esto, evitar fraudes y mejorar la calidad sanitaria de los alimentos. ¿Sí? Y también relacionada con esto de la conservación, ¿sí? Obvio que queremos conservar los alimentos y a veces queremos, por ejemplo, comer un alimento, no sé, comer duraznos en invierno, ¿sí? El durazno está en verano. Bueno, pero si queremos comer duraznos en invierno, ¿qué hacemos? Hacemos duraznos en almíbar, ¿sí? Y ahí tenemos duraznos todo el tiempo. Bueno, surge todo esto de la conservación y de las leyes. Y ahora, bueno, lo que tenemos en este momento es esto de un poco más de concientización de el alimento, que es lo que vamos a ver al final de la teoría de hoy, del alimento como también relacionado con la salud, que eso no se tenía hasta ahora. O sea que estamos en una nueva etapa y justamente ustedes están estudiando alimentos en esta etapa. Entonces es muy importante su aporte y que logren tener una visión amplia de todo esto, ¿sí? Porque como que hubo una etapa de que, bueno, por ganar dinero le pongo ahí cosa al alimento y ahora el consumidor no está queriendo eso. Hay industrias que todavía, como comentaban ustedes, lo siguen haciendo, te siguen queriendo engañar con que come esto porque es saludable, vieron lo que son las propagandas.
todo el tiempo, toma este medicamento para ser feliz, tampoco, ¿sí? Todo eso va a ir cambiando porque el consumidor ya no lo quiere, aunque la industria lo quiere seguir metiendo, pero va a llegar un momento que va a cambiar y ustedes justo están en el cambio. Entonces van a ser las personas que lleven adelante también ese cambio, ¿sí? Porque va a depender un poco de ustedes cuando estén en la industria de que se logre o no hacer. Bien. ¿Qué significa bromatología? Viene de la palabra bromatos, que significa alimento, y logos, que significa tratado o estudio, ¿sí? Entonces, es la ciencia en realidad que estudia toda la naturaleza de los alimentos, la composición y el comportamiento. Piensen que un alimento tiene un montón de componentes. Agarra una manzana y no es una manzana sino más. Tiene hidratos de carbono, tiene agua, tiene minerales, tiene vitaminas, ¿sí? Todo eso es un complejo, aunque yo lo haya sacado de la planta, todavía después siguen ocurriendo reacciones químicas adentro de ese. Vieron que tenemos una manzana, si la dejamos ahí se nos va a terminar pudriendo. Porque ocurren un montón de procesos dentro de la manzana que influyen en su vida útil, ¿sí? Entonces, lo que se ve en bromatología es cómo es la producción de las materias primas, la manipulación, elaboración, conservación y distribución, comercialización y consumo. O sea que interviene en todos estos ámbitos, ¿sí? Desde la producción de la materia prima hasta el consumo. ¿Están entendiendo, Lea? ¿Sí? ¿Segura? Sí. Vos decime, si no. Es más fácil a veces entender que hablar, pero bueno, por lo no sé, no estoy adentro de tu cabeza. A ver si estás entendiendo. La definición a veces se la divide en la bromatología de la parte animal, de la parte vegetal y la parte analítica, pero bueno, abarca todas. Son ramas de la bromatología. Y abarca todos los aspectos. Entonces, el valor nutritivo, o sea, la cantidad y calidad de nutrientes. La parte de análisis está relacionada también con la toxicidad y con las características físico-químicas y sensoriales, o sea, mira las dos, ¿sí? Qué lo forman y si puede llegar a tener algo tóxico o no. Y esto está relacionado entonces con las características de inocuidad y calidad. Queremos alimentos inocuos. ¿Saben qué es inocuos, chicas? Inocuo que no te genera efectos adversos, ¿sí? Sí. Y la calidad es que tenga buenos nutrientes, ¿sí? Porque si yo compro un alimento que le hicieron tantos procesos que al final no tiene ninguna vitamina, no tiene ningún mineral, ¿sí? No me estoy alimentando, no me estoy nutriendo en realidad. Puedo estar comiendo, pero no me estoy nutriendo. Y eso está todo relacionado con la parte de análisis microbiológico, que no se ve en bromatología, si eso es la parte microbiológica, y está relacionado con los aditivos alimentarios y las toxinas, que a veces las toxinas se pueden generar en el mismo alimento por la presencia de algún microorganismo, ¿sí? O de alguna sustancia que sufre una transformación. ¿Conocen algún microorganismo que produzca toxinas? Y Clostridium botulinum. Bien. ¿Y alguna sustancia que se transforme en el alimento en toxina por algún proceso que uno le haga? La histamina en los pescados. Sí. ¿Algo más? Algo que se usa bastante acá en Argentina, por lo menos. No sé. Bueno, se los digo y después igual lo vamos a ver bien en miel. Vieron que venden acá en Argentina, por lo menos no sé allá cómo la venden la miel. Venden la miel como cremosa o la miel más blanda, como un líquido viscoso. Como un líquido viscoso. Sí. En Francia. Pero hay con crema, pero las moisissures.
Champignon. Je sais Ah. pas comment on dit. Molde. No sé. No, no sabe. A ver, espera que se las muestro. A ver, díganme, no sé, no entendí qué me querían decir igual, ¿eh? Mira, a ver si se las puedo mostrar. Voy a mostrar lo que... Vos, Melanie, las viste las mieles, sí, ¿no? Esperen, ya. ¿Pueden me copia la imagen esta? Ahí va. La miel acá se vende de estas dos formas. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Con leche y sin. No, en realidad es... espera que no puedo... Es Elle est toxique. C'est la, toxique. la blanca es la miel como a veces es más blanca, a veces tiene otros colores. Esa es como sale de la colmena, así. Así cremosa sale de la colmena, es miel pura. Ah, ok. Esta, la más de colorcito, lo que hicieron es, la calientan para hacerla líquida. ¿Sí? Le ponen calor. Ah, sí. Entonces si la calentás mucho, queda así líquida, no logra volver a cristalizar. Que esté de esta forma es porque está cristalina, no se puede ver a través de ella, o sea, es cremosa porque tiene cristales adentro, cristales del azúcar. ¿Sí? Cuando se hace este tratamiento y se la deja así líquida, se forma hidroximetilfurfural, que es una sustancia que es tóxica. ¿Sí? Ok. Entonces, si se ha calentado mucho tiempo, depende de la cantidad, siempre tiene un poco de hidroximetilfurfural porque se produce por las abejas mismas. Pero si tiene mucho hidroximetilfurfural, es tóxica. Por eso, en realidad el código argentino tiene un máximo, o sea que la miel esa, para poder ser consumida, tiene que tener una cantidad de hidroximetilfurfural para que pueda ser vendida. Pero a veces, si es artesanal o eso, no se sabe justo la cantidad que tiene, ¿sí? Entonces es mejor consumirla la parte cremosa, o sea, como es original sacada de la colmena. Ahí no tenés riesgo. Obvio, yo también compro otras artesanal, a veces, bueno, te dicen, no compres artesanal pero bueno, es esto, si tienen las pautas higiénico-sanitarias cuando la cosechan y cuando la trasvasan, es mejor miel porque además es recién cosechada también. Con el tiempo de cosechado, sí. No, sí, sí. Y tenés que asegurarte de esto, que no le hayan hecho tanto tratamiento térmico y después con el tiempo de almacenado también se forma hidroximetilfurfural. Entonces, no es lo mismo una miel que se cosechó ayer, la cantidad de hidroximetilfurfural que tienen, eso van a ver que lo van a hacer en el laboratorio, van a estudiar eso, que una miel que tiene mucho tiempo. ¿Sí? Yo guardé una miel que tenía un frasquito acá y está en el laboratorio y hacen el ensayo con esa, y una miel comprada nueva y van a ver la diferencia. Entonces, bueno, por eso es importante también esto de
¿Cómo es? ¿Qué como? ¿Sí? ¿Qué compro y en dónde lo compro? Bueno, entonces esa es una de las toxinas. eh, Espérenme un segundito que ahora vuelvo a compartir. Esa es una de las toxinas que puede tener el alimento, ¿sí? Esperen que perdí el archivo que estaba presentando. Por eso, si uno sabe la procedencia y más o menos son responsables, es mucho mejor la calidad de lo que compras. Bien. Acá estábamos, ¿no? Sí. Bien. ¿Está claro hasta acá entonces? Bueno, y acá están las filminas, es todo lo que les fui diciendo, un poco más escrito para que tengan, para que lo tengan bien completo. Entonces, recuerden que vieron que también está cambiando el paradigma un poco también en esto. No sé cómo estará ya, chicas, pero antes acá ibas a una nutricionista y te hacía una dieta que te daba un papelito que se le daba el mismo a todos, ¿sí? Ahora no, cada individuo importa, la combinación importa, el tratamiento importa, las condiciones físicas importan, la edad importa, ¿sí? Para todo esto del hablar del valor nutritivo del alimento. Bien, después en cuanto a las características sensoriales y físico-químicas que vamos a estudiar también, eso determina la estructura del alimento. Y en eso a qué me refiero. No es lo mismo comer un huevo duro o un huevo frito, ¿sí? O un huevo, no sé, hecha una clara nieve, ¿sí? ¿Eso por qué ocurre? En realidad ocurre por las sustancias que están formando ese alimento y lo que le pasa cuando yo lo caliento, o sea, le aplico calor, o hago un batido, o sea, hago un espumado, ¿sí? Eso es todo efecto de quién. ¿Quién es la responsable de esos cambios? Las proteínas, ¿sí? Las proteínas tienen una determinada estructura, ¿sí? Que ahora esto es lo que vamos a ver en las otras clases, que determina que esté en distintos estados según cómo yo tengo esa proteína, ¿sí? Proteína lo tienen, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, esto de inocuidad y salubridad, que es lo que les comenté, después lo leen bien acá, pero bueno, es todo lo que les expliqué, y lo de la toxicidad, ¿sí? Acá está la toxina que me nombraron, y, o también, bueno, esto, lo de los plaguicidas, ¿sí? Acá hay bastante cuestiones con esto de si es orgánico, si es agroecológico, ¿sí? Hay muchos, cada vez hay más productores que hacen toda la producción agroecológica. El problema es que no tienen producciones tan masivas como, por ejemplo, tiene alguien que planta todo soja, ¿sí? Y vende soja. En cambio, la agroecología es como un poco más diversa y va teniendo los alimentos según la estación, ¿sí? Entonces, bueno, también está cambiando todo el paradigma ese de qué alimento como materia prima sacada directamente del campo se consume, ¿sí? No sé si allá, bueno, allá creo que también, ¿no? Todo esto del orgánico, agroecológico. En Francia. Sí, En, en las etiquetas hay informaciones sobre dónde viene, si es biológico o no. Hay muchas informaciones sobre este, pero como por la salud hay informaciones falsas, hay
etiquetas que dice es biológico, pero no es biológico. Claro, bueno, sí, como acá, es así. Bueno, entonces tienen la etiqueta, recuerden que la etiqueta me da información de todo. Acá les puse como modo de resumen un poco, entonces va a tener el nombre del producto, los ingredientes, la composición nutricional, después esto del lote, quién lo produce, cómo lo produce, todo eso, si hay, bueno, la fecha de vencimiento también, de elaboración, y si hay alguna forma en que tiene que ser consumido. Y después está, en Argentina está el RNE y el RNP, que son los registros de la, la industria elaboradora, ¿sí? Y el registro del alimento. O sea, que se registra el lugar en donde se elabora y se registra también el alimento, las dos cosas. Después podemos ver cómo es allá, en Francia. El contenido neto también. Bueno, ven acá está el Registro Nacional de Establecimiento, el Registro Nacional del Alimento. Información, creo que no me olvide nada. Bueno, esto, por ejemplo, si es algo que es perecedero, dice el modo de conservación, si hay que guardarlo en la heladera o, ¿sí? Bueno, la identificación del lote es importante porque si ha habido algún problema en la producción de ese alimento, se puede sacar de góndola. Bien. Bueno, entonces, vamos a ver la definición de alimentos según el código. Después pueden buscar, si quieren, chicas, para la próxima, cuál es la definición del alimento en el código francés. ¿Mm? En el código argentino está en el capítulo 1, artículo 6. Ahora después les habilito el código para que ya lo tengan y cuando puedan mándenme ustedes y así lo subo también. El código dice, fíjense la definición amplia de un alimento, es las sustancias o mezcla de sustancias simples o complejas, porque hay cosas que son simples como azúcar, solo azúcar, ¿sí? Si es refinada, azúcar, solo azúcar blanca sería, ¿sí? O azúcar mascabo, que sería con todo. Naturales, semi-elaborados o elaborados, que ingeridos por el hombre aportan a su organismo las materias y energía necesaria para desarrollar los procesos biológicos, ¿sí? O sea, que nos tienen que proporcionar materiales y energía, las dos cosas, ¿sí? ¿Qué son los materiales que nos aportan los alimentos? ¿Qué les parece que son? Puede ser los lípidos, Sí. O las proteínas. Sí. O tenemos lípidos, proteínas. ¿Cuál? Azúcar. Azúcares, que son los hidratos de carbono. Los minerales, como calcio, fer. Falta uno, importante. Y otro más. Otro que está en todos los alimentos. El agua, muy bien. El agua está en casi todos los alimentos, menos en los secos. Y uno más le falta. Un grupo más. Los dulces. Los dulces, dijo Lea, los azúcares, los hidratos de carbono. Fibra. Mismo. ¿Cuál? Los fibras. Las fibras. La fibra, bueno, eso en realidad, sí, la fibra está relacionada en general siempre con algún hidrato de carbono o algún otro de los componentes. Bien, se puede, lo vemos, a veces van a ver que en la composición ahora yo se lo separo un poco porque es algo que no es digerible. O está la fibra digerible y la fibra soluble y insoluble, que es muy importante para la salud, bien, pero a veces está químicamente metida en los otros como grupo, pero bien, fibra. A ver si sale. Bueno, lo dijo, ahora les va a saltar. ¿Qué se consumen? Fíjense que aclara esto de hábito, también hay sustancias, no todas,
que se consumen también por hábito, costumbre o como coadyuvantes, o sea que va metida en el alimento para por alguna situación. Hay cosas que se consumen no para nutrirnos, sino por hábito, ¿sí? O costumbres. Bueno, todo eso lo considera el Código Alimentario, porque todo lo que consumamos tiene que estar en alguna ley, ¿sí? Porque si no, podemos consumir también toxinas. Bien, entonces se habla justamente de un sistema alimentario. Y fíjense que, como decía Melanie, ponemos el agua primero porque la mayoría de los alimentos tienen mucha agua y justamente es el agua la que trae un montón de problemas, ¿sí? Problemas o beneficios, según cómo lo usemos. Porque piensen que muchas de estas sustancias o componentes, acá están los mayoritarios, ¿no? Proteínas, carbohidratos y lípidos, y faltan dos, que uno eran los minerales y el otro que nos está faltando. Todos estos, algunos son solubles en agua y otros no, pero todos los que sean solubles en agua pueden reaccionar entre sí si yo hago algún tipo de manipulación que me pueda perjudicar al alimento, ¿sí? Vitaminas, muy bien. Ahí está. Sí, las vitaminas, ¿se acuerdan, chicas? Sí. Vitamina E, vitamina A, vitamina, sí. Las vitaminas también son, quizá químicamente las podemos poner en alguno de los otros, pero vieron que si los micronutrientes como minerales y vitaminas se separan como dos aparte. Sí. Todo esto van a intervenir en la formación, crecimiento y reparación de las estructuras corporales, ¿sí? Y me va a aportar la energía necesaria para todos los procesos metabólicos. Además, participan también en los procesos metabólicos, ¿sí? Por ejemplo, el magnesio participa junto al calcio, participa en la contracción y relajación del músculo, ¿sí? A veces vieron que se habla del calcio solo para los huesos, pero si yo tengo déficit de magnesio, también a veces se tienen más contracturas, porque la contracción y dilatación del músculo interviene calcio y magnesio. Entonces, son muy importantes todos los nutrientes, hasta los micronutrientes, porque aunque se necesitan en poca cantidad, intervienen en muchos procesos, ¿sí? ¿Y eso por qué nos importa desde la parte de bromatología? Nos importa desde la parte nutricional y también nos importa desde la elaboración después del producto. Si no se sabe esto, podríamos tener una carne dura, ¿sí? Si el faenamiento después de las reses no se hace adecuadamente, vamos a tener carne dura o carne blanda. Y bueno, todo esto está relacionado con esta química del calcio y del magnesio que lo vamos a ver después cuando veamos carnes. Y después todo lo que sobra es grasa de almacenamiento, depósito en algunos lugares del cuerpo o eliminación, ¿sí? ¿Está? Sí. Acá les dejo cada uno de los componentes de los alimentos, que es los que acabamos de ver. Fíjense, ven que les pongo fibra aparte, ¿sí? Y las funciones, que bueno, es lo que les acabo un poco de decir, pero bien especificado, y en qué alimentos principalmente están, ¿sí? En general, no podemos decir, bueno, esto está solo acá, sino que está en muchos alimentos. Pero cada uno de estos componentes del alimento son diferentes según del alimento que venga, ¿sí? Entonces, no es lo mismo el carbohidrato, por ejemplo, que tiene una papa, que el carbohidrato que tiene el azúcar, o que el carbohidrato que tiene una banana, ¿sí? Tampoco es distinto el carbohidrato de esa papa, de esa banana, según el tiempo de maduración, ¿sí? Son distintos los carbohidratos por ejemplo, en las frutas que están inmaduras a las frutas que están maduras, ¿sí? Por eso, por ejemplo, la diabetes, ¿saben qué es la diabetes, chicas? Sí. ¿Sí? Un diabético, ¿qué les parece que puede comer? A ver si se tienen idea de esto. ¿Una banana más verde o una banana bien madura? Verde. ¿Por qué? Los carbohidratos no somos los mismos que una banana madurante. Hay
menos, es menos developado. Claro, tienen en la banana, que no está tan madura, tienen todos los carbohidratos más largos, ¿sí? No están cortados y no se formó todavía los azúcares simples, ¿sí? Entonces, consumir un producto con los azúcares más las macromoléculas que se llaman, ¿sí? Las moléculas más largas, hace que cuando llega al estómago se comienza la digestión y después la absorción en el intestino delgado, vieron que es donde empieza la absorción, se hace más lenta porque todavía hay que cortar esa macromolécula. Entonces, primero el índice glucémico se llama, sube poco, no sube tanto, y además en el tiempo va teniendo el nutriente, ¿sí? Hasta que se va degradando. Pasa lo mismo con todo lo que es integral, ¿sí? Todo lo que es integral tiene la fibra que hace el mismo efecto de tener las macromoléculas, ¿está? Bien. Y después, bueno, las vitaminas y los minerales. Esto ya es todo lo que les fui diciendo, un poco más especificado. Actualmente también se ve el alimento no solo como esto de la parte nutricional, ¿sí? Que es lo que vimos, que van a tener un seminario, que van a hacer de su propia dieta, ver qué es lo que consumen, sino también las propiedades funcionales, que son todas estas relacionadas con lo que un poco ya estuvimos hablando de, por ejemplo, puedo hacer un merengue con las claras, ¿sí? Puedo hacer un gel con una alga. Bueno, todo eso es lo que se va viendo en propiedades funcionales y que esto después también tenemos un práctico y toda la parte de propiedades organolépticas y sensoriales que tienen el seminario que lo vamos a hacer, va a ser, cada uno lo va a hacer en sus casas. Ustedes, chicas, aunque están juntas, cada una va a tener sus alimentos y lo va a hacer. Después las propiedades tecnológicas, porque no es lo mismo cómo proceso algo según el componente que tenga. Y las propiedades, bueno, esto que empieza a surgir ahora de las propiedades saludables, ¿sí? Ver al alimento desde otro lado. No sé cómo están allá con la legislación en Francia, pero en las propiedades tecnológicas, a ver si tienen idea de cuál es el producto que está más como complicando la tecnología en el alimento, que se lo empezaron a poner acá en Argentina y como que se coparon con ese tipo, es una grasa, a ver si se acuerdan, si saben o escucharon algo. Es una grasa que se pone para procesarlo más fácilmente y que le da crocante. ¿Vieron las galletitas que son crocantes, el crunchy ese? Bueno, le da más crocantes y más durabilidad a toda la parte de que son principalmente galletitas. ¿Saben qué es? No, no saben. No sé. Melanie tampoco. Ahora cuando se los digan van a haber escuchado. Las grasas trans. Las trans. Grasas trans. Trans. ¿Viste que está el cis y el trans en el doble enlace? Sí. Bueno, las grasas trans es las que tecnológicamente se ha cambiado. ¿No hay grasas trans allá en ningún alimento? ¿No? Bueno, No, no busquen. saben. ¿Entendiste cómo se escribe o te lo escribo? Para que Trans, sí, sí. El No, cis, el cis y el trans, ¿viste? Del doble enlace, carbono-carbono, el doble enlace, que puede ser el enlace cis o trans. Ah, sí. Y Les doubles liaisons. sí, los dobles, sí, sí. Ah, oui. Bueno, fíjense si en los alimentos hay grasas trans allá. Las grasas, ¿sí? Los lípidos. Grasas trans, ok. ¿Sí? Sí. Bueno, yo un poco de eso. Acá hay una ley que están prohibidas las grasas trans, pero se tardó en reglamentar porque en realidad búsquenlo en las galletitas. Yo ya hace años, mis hijos ya son grandes y el pediatra de mis hijos me dijo no les des nada con grasas trans a los chicos y empecé a buscar y me costaba conseguir cosas que no tengan grasas trans. Ahora es mucho más fácil, pero todavía sigue habiendo productos con grasas trans
están obligándolos a sacarlos, pero bueno, todavía hagan si quieren cuando van o vayan o miren las cosas que tienen en sus casas y hagan una listita de lo que tiene grasas trans, de lo que están consumiendo. ¿Para qué se lo ponen? Es para esto, que es más crocante, se mantiene más en el tiempo, ¿sí? Más, en vez de durar 3 meses la galletita crocante, dura 1 año, 2 años. A ese punto es. Y después cuando lo ponen, ¿vieron cuando hacen la masa de galletitas? Son como unos mezcladores gigantes que tienen que amasar eso. Bueno, el amasado es mucho más fácil si hay grasas trans que si no las hay. Por eso se empezó a incorporar en la industria, pero bueno, ahora se vio que a nivel salud no era bueno, entonces se están tratando de sacar, pero bueno, está costando eso con la industria. Eso después bien lo vamos a ver. Bueno, chusmen a ver si en Francia también hay grasas trans. Y bueno, miren todas lo que tienen en sus casas, qué tiene grasas, en la etiqueta qué tiene grasas trans o no. No pienso que no. ¿No? Investiguen un poquito. Mira qué bueno. Sí. No hay. Bueno, entonces empiecen a mirar las etiquetas acá para no comer eso. Bien. Bueno, después acá les puse bien todo esto que estábamos hablando, las propiedades organolépticas, el color, sabor, aroma, textura, ¿sí? Todo esto hace apetecible y atractivo los alimentos. Sí. Las propiedades tecnológicas, que es lo que les acabo de explicar, y las saludables, ¿sí? Bueno. Los alimentos se pueden clasificar según muchas propiedades, van a ver. O sea, ¿qué criterio uso para clasificar los alimentos? Hay muchos. Uno de ellos puede ser el origen, o sea, si es animal o vegetal. Acá les dejo bien todos algunos ejemplos. La composición química, ¿sí? Si son más predominantes los hidratos de carbono, entonces se habla de glúcidos. Si son predominantes las proteínas, se habla de proteicos. Y si son predominantes los lípidos, se habla se dice directamente lípidos o grasas, ¿sí? Vieron que ahora también está la alimentación keto o está la alimentación proteica. Hay muchos tipos de alimentaciones. Esperen un minutito que enchufo la... Entonces, esto también va influyendo en la forma en que se alimenta la población en general, ¿sí? Pero también después trae, no sé si allá en Francia está, viste, mira, acá que bueno, está todo esto de las, ¿cómo se llaman? Los complementos con proteínas, ¿sí? Para los deportistas o aminoácidos. No sé si ya se consume también. Para tener más músculo. Sí. Los deportistas, vieron que están Sí. los Sí. frascos con aminoácidos, con proteínas. Bueno, ahora lo que se está viendo también es que el consumo excesivo de esto arruina el riñón, porque consumen tanto aminoácido que tiene problemas después en riñones y a veces tienen problemas en hígado también. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tener, si uno va a hacer una dieta así tan extrema, hay que informarse bien para no tener después estos problemas, ¿sí? O bueno, acá también está el problema del alcohol a la noche. No sé allá en Francia cómo están con eso. Si los chicos toman mucho también, como acá. Es un tema ese. Que, bueno, para colmo, personas, me ha pasado algunos años que uno de los chicos llegó, pero resfriado antes de la pandemia, estaba resfriado, o sea, no había problema, ¿no? Con el resfrío podías toser y tener mocos en la facultad y no pasaba nada. Y llegó re mal al parcial, que bueno, lo desaprobó y le digo, ¿qué te pasó? Dice, no, lo que pasa es que el fin de semana me emborraché tanto que directamente lo llevaron a la casa, dormido, así tirado a ese nivel, y perdió la campera y bueno, tomó frío, porque vieron que acá en Mar del Plata hace frío a la noche. Ni siquiera sabían dónde tenía la campera. Y era un estudiante de ingeniería, un estudiante universitario.
Entonces yo digo, tan informados, ¿por qué no miran un poquito lo que pasa con el alcohol en el cerebro, lo que pasa con el alcohol en el hígado? Ya hay, si quieren, pueden buscar y mirar, hay estudios de personas de 30 años que se emborrachaban todos los fines de semana, ¿sí? Tomaban mucho todos los fines de semana y tienen cirrosis, ¿sí? Tienen Sí. problemas de hígado tremendo. Por eso, está pasando acá en Argentina. No sé allá en Francia si los jóvenes también toman tanto. Hay menos problemas porque las personas pienso que y con la pandemia serán menos, pero hay enfermedades, cirrosis y problemas de dependencia que hace después enfermedades y más dependencia y problemas. Claro, ¿ustedes de dónde son? ¿De qué ciudad? Soy del sur de Francia. No es una gran ciudad, Claro. no hay más de Problemas de noche, digamos. Sí, pero pienso que en las grandes ciudades, como en el sur hay Tolosa, a una hora de mi casa, y hay más problemas, pienso, sí. Claro, yo en París y eso he visto, pero bueno, en los pueblitos no tanto. Sí. ¿Y vos, Lea, también sos del sur de Francia? Sí, del sur. ¿De qué ciudad? ¿Cómo se llama? Al lado de Irún, en España, a la frontera. Están en la frontera, justo. Sí. Está bien. Por eso también tienen más acceso al español, ¿no? No mucho. Ya no, Camille. Bueno, vas a terminar aprendiendo. Bueno, Melanie, viste lo que es la noche acá, ¿no? Y en Mar del Plata. Sí, es bravísimo lo que está pasando con el alcohol, porque en realidad el problema es que no lo ven ahora. Tienen 18, 19, 20, bueno, empiezan desde los 15 o quizá antes, pero son primero la mujer, aunque no querramos hacer diferencias del hombre y la mujer, no metaboliza igual el alcohol. ¿Sí? Entonces va derecho al hígado y te va destruyendo las células del hígado, a pesar de que vieron que tenemos un cuerpo nuevo en un año. O sea que podríamos reconstruir el hígado, que es lo que pasa al principio, ¿sí? Entonces no se ven los efectos, pero después, a los 30 años, es como que se empieza a ser irreversible, porque tampoco tiene el cuerpo tanta capacidad de adaptación a eso. Entonces, bueno, fíjense lo importante que es la alimentación. También los deportistas que toman tanta proteína, terminan arruinando el riñón y van a tener que hacer trasplante de riñón si siguen con eso tiempos muy prolongados. ¿Sí? Bien. Bueno, después la otra clasificación es según la función nutritiva. ¿Sí? Si son energéticos, o sea que nos dan más energía, esos en general son los que tienen hidratos de carbono y grasas. Los plásticos, que son cuando tienen principalmente proteínas, y los reguladores, que son los que tienen las minerales y vitaminas. Porque esto es lo que nos da es todo esto lo que les contaba de, por ejemplo, la dilatación y la contracción de un músculo o la formación de las enzimas, ¿se acuerdan qué eran? ¿Qué es una enzima? Una enzima es no sé cómo se dice en español, pero es en el cuerpo para cortar los micronutrientes y catabolizar energía, ATP y otras energía. Sí, otras reacciones de formación de reacciones. Recuerden que una enzima, si le puedo dar una definición rápida, es el que cataliza, o sea, que hace que las reacciones
ocurran más rápido o a veces ocurran, ¿sí? Catalizar es que la reacción ocurra a mayor velocidad. Pero a veces que ocurran o no, ¿sí? Entonces necesitamos las enzimas, en general son proteínas, pero las enzimas son proteínas con algo más, como por ejemplo algún mineral, ¿sí? Vieron que tiene algún mineral unido para que pueda ocurrir la reacción. Sí. ¿Sí? Después, por su posibilidad de conservación, o sea, si se pudre o no rápidamente, y ahí tenemos los no perecederos, los semiperecederos y los perecederos. Los no perecederos, fíjense, azúcar, leguminosas, los semi, las frutas, y los perecederos, carnes, huevos, leche. Estos son los que tenemos que guardar directamente refrigerados, porque si no se pudren en el momento, digamos. ¿Qué diferencia ven principalmente en estos tipos de alimentos? La agua, hay más agua. Exacto, el contenido de agua, ¿sí? Sí. Para que un alimento con mucha agua se pudre rápido, seguro, ¿sí? Dejan un tomate ahí y a los 2 días ya tiene hongos, ya se los ven directamente. O sea, imagínense todo lo que pasa adentro que no vemos. Sí. Y eso es principalmente por la presencia de agua. Después está por su consistencia, ¿sí? Son duros, blandos, y por el contenido similar de macronutrientes, de micronutrientes y de calorías, ¿sí? A veces se los divide así en frutas, verduras, lácteos, ¿sí? Sí. Acá les dejo, algunas veces les voy poniendo la cita, ¿sí? de qué libro lo pueden ver. Después se habla de cantidad y calidad de los nutrientes. No es lo mismo la cantidad, ¿sí? O sea, cuánto tiene, que la calidad, qué tipo de nutriente tiene. Sí. ¿Sí? ¿Eso se acuerdan? Entonces están los alimentos completos, o sea, el que tiene todos los nutrientes, que yo me alimentaría de ese alimento y ya estoy, no tengo que comer nada más. ¿Saben si hay algún alimento completo? Es cuando no hay más, no es más transformada, como las patas completas, la harina es menos transformada. Bien, eso es, en realidad tendríamos igual, no son alimentos completos, o sea, que tenga, alimento completo es que tenga todos los aminoácidos que necesito, esenciales, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que es necesario sí o sí consumir es esencial porque mi cuerpo no lo puede producir? Okay. No tiene todos los tiene aminoácidos, pero no tiene todos los esenciales. Sí. Tiene grasas, pero no tiene todas las grasas esenciales, ¿sí? O sea que le faltaría algo, aunque es más completo, algo integral que algo refinado, está bien eso, igual terminan siendo alimentos incompletos. ¿Saben si hay algún alimento que satisfaga todas las necesidades nutricionales del organismo? No existe alimentos completos. Existe uno, pero solo para una etapa de la vida. La leche materna, pero Sí. tiene que ser la leche de la misma especie, ¿sí? O sea, el humano tiene que ser la leche de la madre, Sí. la vaca, la leche de la vaca. Fíjense que el bebé puede vivir, tampoco después cuando crece ya no, pero por eso es el bebé. Puede vivir solo con la leche materna, ni siquiera tiene que tomar, ni siquiera agua casi, ¿sí? Con la leche materna ya la alcanza. Entonces, hay un único alimento completo que es justamente este, ¿sí? La leche, pero para la propia cría, digamos. ¿Mm? Porque si nosotros tomamos, vieron que la leche de vaca que toman los bebés, si le dan a los bebés, ¿cómo se llama? Leche maternizada, porque en realidad tuvieron que hacerle algo para que se parezca en composición a la leche de la madre, pero igual no tiene todos las bacterias, porque con la leche no va solo la parte de hidrato de carbono, proteínas y grasas, sino que va además toda la parte inmunológica, ¿sí? Sí. Y el agua, ¿no? Bueno, entonces no tenemos, en realidad nosotros ya no tendríamos alimentos completos para consumir, son la mayoría incompletos, por eso fíjense que están todos acá casi, ¿sí?
Y después están los alimentos carentes, que en realidad tienen ciertas cosas, pero muy poco, como por ejemplo los aceites, tienen solo lípidos, ¿sí? Ok. Está. Pero también son necesarios, ¿no? Sí. Y después están, según la actividad de agua, que está un poco relacionado con esto que vimos de los perecederos o no. Sí. Pero ¿saben qué es la actividad de agua? Sí, es cuando hay agua en los alimentos, la cantidad. Bien. Entonces, hay alimentos que tienen mucha cantidad de agua, Sí. que tienen una actividad de agua mayor de 0,98, entonces esos son los más perecederos, ¿sí? Comparando con la otra clasificación. Después está esta clasificación que en realidad les puse un signo de pregunta porque algunos tecnólogos dicen que no existe. No sé si la han visto, la clasificación NOVA. En realidad surgió en Brasil, que habla de esto, que empezamos, medio como que empezamos a hablar de los alimentos procesados o mínimamente procesados, los procesados, los ya procesados de industria, y aparece la clasificación de los ultraprocesados. ¿Sí? Sí. ¿Vieron las papas estas, si las conocen, chicas? Allá en Francia hay de estas. Papas, sí. Claro, sí, las conocen, que en realidad son papas, pero no son papas, ¿sí? Porque están procesados. Sí, las ubican para que sepan más o menos que Lea, ¿lo entendiste? ¿Cómo? No entiendo. Estas papas, Camille, ¿sabés cuáles son? ¿Le podés mostrar? Para la clasificación. De ultraprocesado. Son los... sí, c'est très transformé. Mucho transformado. Sí. Sí, los alimentos mucho transformados con masas, no sabes cómo se que hacer a los alimentos de paz. Sí, entendí. ¿Está? Entonces, bueno, esta es otra clasificación, pero que como que algunos dicen que no es real, porque los ultraprocesados son algunos, esta clasificación no los considera como alimentos, ¿sí? Sí. Pide evitar siempre estos tipos de alimentos. Bien. Después están, ¿se acuerdan de lo que les dije? La parte de aditivos. O sea, ¿qué le agrego al alimento para lograr algo? Por ejemplo, se pueden agregar, hay ingredientes que se pueden agregar intencionalmente, o sea, intencional, ¿alguna duda, Camil? ¿Vas? ¿Bien? Sí. Intencional, sí. ¿Sí? Intencional, ¿entendés qué es, Elea? Es intencional. Oui, ¿Sí? Que lo agrego a propósito. Yo digo, bueno, voy a agregarle esto. ¿Sí? Sí. A veces es sin el propósito de nutrir, o sea que no es para nutrir, o sea, para alimentar, es para lograr modificar alguna característica, ¿sí? O envasarlo más fácil, o que sea más crocante, o que tenga más sabor, ¿sí? ¿Entienden? Sí. Esos son los aditivos, o sea que yo se los agrego a veces sin la intención de nutrir, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué me hace? Me aumenta la estabilidad, aumenta la aceptabilidad de ese producto, o sea, el consumidor le gusta más, entonces lo acepta más. Y esto de la elaboración más económica y en gran escala, como pasa, por ejemplo, con las grasas trans. ¿Sí? Sí. Pero siempre que se utilicen aditivos, nunca, o sea, no debe agregarse para engañar al consumidor. ¿Sí? Ni encubrir errores de elaboración, porque a veces se pone algo como para decir, uy, mira, me salió mal, le mezclo esto y lo transformo, ¿sí? Sí. O disminuir el valor nutritivo, porque a veces hay aditivos que reaccionan por ejemplo, con el hierro, lo captan o lo quelan, ¿sí? ¿Vieron las reacciones de quelación, que se unen metales con las partes de las moléculas? Después, bueno, eso lo vamos a ver. Y arrastran con ese hierro, entonces ya no tengo más hierro en ese alimento, ¿sí?
Bueno, acá les puse algunos de los aditivos: colorantes, antioxidantes, edulcorantes, saborizantes, conservantes, ¿sí? Espesantes que se utilizan. Y acá está la lista del ANMAT. El ANMAT es el ente que regula toda esta cuestión del cumplimiento o no del código alimentario, acá en Argentina. No sé cuál será ya en Francia. Busquen si quieren a ver cuál es el organismo que hace el control. ANSES. ¿Mm? L'ANSES. ¿Cómo se llama? L'ANSES. A-N-E-S-E-S. ¿Me lo escribís? Sí. Sí, es una organización para todo eso. ANSES acá es de la jubilación, de otra cosa. Está bien, bueno. Me parecía que estaba escuchando eso, pero digo, ¿será igual? Porque acá eso es para la jubilación. Okay. Bien, después voy a chusmear un poco el ANSES de ustedes. Bueno, acá fíjense que les puse acá abajo, el ANMAT establece el código de todas estas cosas, los nombres, ¿sí? Y qué se puede usar y no. Relacionado con el código alimentario argentino, y fíjense que siempre también se fijan en el código de la FAO, ¿sí? De la Organización Mundial de la Salud. Sí, la FAO. Eso sí, ustedes también, obvio. Por eso, fíjense que en eso es muy parecido. Todos siguen el Codex Alimentarius, que es el global, ¿sí? Sí. El mundial, digamos. Bueno, acá les dejo algunos como ejemplo. Si quieren entrar a la página de ANMAT, pueden ver, vamos a entrar entonces a la de ANMAT y la de ANSES este año para chusmear. Si entran en la página esta, acá, ADMAT, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, o sea, fíjense que regula todo, regula medicamentos, regula alimentos y regula tecnología médica. O sea, si tengo que hacer, no sé, una manguerita o algo para algo de medicina, establece el ANMAT si está bien o no, ¿sí? Sí. Por eso, por ejemplo, con esto de las vacunas, el ANMAT aceptaba o no que entre una vacuna nueva. Pasa por ellos todo, alimentos, medicamentos y tecnología. ¿El ANSES es así también o solo es de alimentos? Es la Farmacia. Sí, pienso que sí, con la farmacia, sí. Es todo. Ah, es Sí, todo, es igual que todo acá. también. Es todo. Pienso. Bueno, chusmen a ver si es todo también. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces todo esto, estas regulaciones y todo lo que estuvimos viendo, en realidad son los requisitos para que un alimento sea seguro, ¿sí? O salubre. Se habla de seguridad o salubridad alimentaria. Sí. Sea genuino, ¿sí? Genuino es que sea realmente lo que me dicen, esto que estábamos hablando, que la etiqueta me dice que es de tal y no es, ¿sí? Que es agroecológico y no es, o que es orgánico o bio y no es, o sea, esto de genuino. Que tenga el aporte nutricional que necesito, o sea, que también es lo que dice en la etiqueta, que sea aceptable, o sea, que sensorialmente sea agradable y que tenga una determinada calidad, ¿sí? Eso, para que tenga calidad tiene que responder a todos estos parámetros que hablan desde la legislación que se establecen, ¿sí? Entonces, eso me permite que el alimento sea genuino o normal, me evita esto de contaminado o alterado, ¿sí? Es distinto un alimento normal, bueno, es el que cumple con todo lo que dice en la etiqueta, ¿sí? Sí. Piensen que la etiqueta, en realidad, una cosa es si yo voy a la verdulería, ¿sí? La verdulería, ¿saben qué es, chicas? Sí. Voy a la verdulería y miro la manzana y digo, bueno, sí, dame 1 kilo de manzana, dame 1 kilo de peras, dame espinaca, porque la veo linda y me gusta y la compro, ¿sí? Pero cuando voy al supermercado, está todo adentro de un paquete. Yo no veo lo que hay adentro en general. Algunos empaques sí se puede ver. ¿Sí? ¿Lea alguna duda? Decime, ¿eh? No. Cuando veo que la ves a Camil, digo, no entendió algo. ¿Entendió? ¿Sí? Sí. Entonces, si voy al supermercado, ¿de qué me valgo yo para ver qué compro? Sí.
¿Qué tengo que mirar para ver qué compro? La, La etiqueta. sí, la etiqueta. Tengo Y que para las verduras hay una etiqueta solamente para la origen, no hay la composición. Claro, ¿sí? Entonces, si la etiqueta me miente, no voy a poder saber qué estoy comprando. Sí. Entonces, en el código alimentario se habla de alimentos contaminados, que contaminado es porque algún agente vivo o alguna sustancia química, minerales orgánicos, es tóxico, tiene el alimento, o algún componente ya naturalmente es tóxico, eso es contaminado, ¿sí? Sí. Es distinto del alimento alterado. Alterado es que por alguna causa se fue modificando, ¿sí? Entonces es distinto si lo fue contaminado o si fue alterado, que alterado a veces puede ser a propósito o no. Sí. Es distinto entonces, contaminado o alterado. ¿Entendieron eso en la definición? Después léanlo bien y cualquier cosa Sí. me preguntan. Melanie, bien. Y después está el alimento adulterado y el falsificado. Fíjense que son conceptos que parecen iguales, pero son distintos. Adulterado es que por alguna cuestión le sacaron, ¿sí? O le agregaron algo que lo hace, lo daña, digamos, al alimento, ¿sí? Y el falsificado es que en apariencia parece otro. Falsificado, ¿sí? Por ejemplo, salió, viste, Melanie, hace poco, no sé si estaban acá todavía chicas, hay una marca, sí, la mayonesa Natura, es una mayonesa bastante conocida, hacen mayonesa y aceite de girasol, de oliva, Sí. bastante industrializado, se llama Natura, fíjense, aceite Natura. Y apareció una mayonesa que era falsificada, no era la real, y tenía el logo muy parecido. El logo de la mayonesa Natura tiene un tomate, lechuga y tiene algunas cosas para ponerle. Y creo que en la otra tenía 3 tomates, no sé, en vez de uno. Fíjense en lo que cambiaron. El logo era igual, todo igual, pero tenía eso nada más diferente. O creo que algo de la letra. Y bueno, lo que hace el ANMAT es avisar para que la gente no lo consuma, ¿sí? Sí. Pero ese era ya falsificado, porque no era real, tenía el mismo nombre, usaban el nombre, pero no era el mismo producto. Sí. Entonces, fíjense bien, hay que tener en cuenta estos 3 conceptos: falsificado, adulterado y alterado, ¿sí? En general, el falsificado y adulterado puede llegar a ser a propósito, el alterado no, porque a veces ocurre durante por ejemplo, la miel. El productor le dio la miel, vos lo tuviste 5 años guardado en tu alacena, se alteró, ¿sí? Pero el fabricante no le hizo nada, no está ni adulterado ni falsificado. Ok. ¿Está? Sí, bueno, léanlo bien esto porque también quizás puede traer problemas con el idioma. Pero es distinto que se alteró, ¿sí? Que se adulteró o que se falsificó, ¿sí? Bueno, esto un poquito ya lo hablamos de la cadena alimentaria. La cadena alimentaria es entonces quién produce, la industria que lo elabora, la comercialización y después el consumidor. Todos estos pasos tienen que estar bromatológicamente correctos, porque a veces puede ser que el productor lo hizo bien, la industria también, por ejemplo, el que lleva los camiones de la leche tiene que estar refrigerado y se le rompió el refrigerante, entonces no tiene la culpa el productor ni el de la industria. Fue en el transporte, ¿sí? Sí. O la manipulación fue incorrecta. O puede llegar a pasar que en nuestros hogares directamente vino todo bien la cadena alimentaria, en nuestros hogares dejamos que se pudra algo, dejamos el tomate ahí y se generó la emo, ¿sí? Entonces, en toda la cadena hay que tener buenas prácticas bromatológicas para que el alimento sea correcto, ¿sí? Bueno, acá hay otro ejemplo. Después la bromatología también está relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible,
vieron que son 169 metas que supuestamente, 17 objetivos de desarrollo y 169 metas que supuestamente el mundo tiene que cumplir en el 2030, ¿sí? Sí. Acá la verdad que estamos bastante, bueno, el mundo igual está bastante atrasado. Y bueno, con todo lo que está pasando ahora, no sé qué va a pasar con estos objetivos, no sé si han leído o... por eso, estamos recontra mal, veníamos un poquito mejor y ahora, bueno, no sé. Qu'est-ce qu'on a fait comme truc? Je vois pas. Así que bueno, esto es una cuestión que supuestamente se tenían que cumplir y bueno, no nos falta tanto. Y bueno, la cuestión de plásticos, por ejemplo, hay millones de cosas. Y me parece que una de las más importantes es el agua, ¿sí? La cuestión de Sí. agua. Acá en Argentina, como que a veces no valoramos tanto el agua como se valora en Europa. Porque bueno, tenemos agua, pero ¿hasta cuándo? ¿Sí? Sí. Bueno, así que bueno, esto todo, bromatología, fíjense que interviene en todos estos, siempre está en alguno de los objetivos, alguna de las metas está involucrado la bromatología. Y el desarrollo, bueno, sostenible implica satisfacer las necesidades actuales, ¿sí? Sí. Sin detrimento de las generaciones futuras, con alimentos sanos, o sea, sin toxinas, sin microorganismos, ¿sí? Alimentos seguros, alimentos saludables, ¿sí? Sí. Que no produzcan enfermedades crónicas. Fíjense que es distinto que un alimento sano en sí, el alimento, o un alimento saludable, o sea, que lo que genera dentro del organismo, y un alimento para la salud está relacionado más con la parte de prevención. Sí. ¿Sí? Entonces así surge el binomio alimento-salud, que es el nuevo paradigma, ¿sí? que surgió hace unos años, después de la parte legislativa con la que empezamos la teoría. Entonces, todo esto tiene que estar en el medio de ambiente social y económico, bueno, que es lo que se está tratando de generar en el mundo y bueno, tampoco se ve mucho. Esto tendríamos que pegarlo en todos lados para que lo vea todo el mundo porque realmente está el equilibrio, esta intersección no la estamos viendo, ¿sí? Sí. No sé cómo está allá en Francia, pero bueno, La misma, la misma. el mismo problema, bueno. Y todo esto escucharon de la huella de carbono, ¿sí? O sea, las emisiones de los gases C'est que le- ¿sí? ¿Sí? Sí. Y la huella de carbono y la huella hídrica, ¿sí? Piensen que Ajá. para producir cualquier alimento se produce efecto invernadero y se consume agua, ¿sí? Sí. Nosotros mismos, los humanos, producimos gases de efecto invernadero, ¿sí? Pero bueno, hay que ver esto. ¿Cómo hacemos para que esta huella hídrica y huella de carbono sea lo menor posible? Y las industrias son las que más están influyendo en eso. Hay un proyecto en INTA. INTA es una institución que estudia, no sé si lo han visto, Sí. la vaquita pobre con acá le va del estómago directamente, es medio impresionante, pero le toma la producción de metano, ¿sí? Lo que Sí. produce de metano, y bueno, se estudian, es un informe para la FAO directamente, del efecto del gas metano en el calentamiento global. Bueno, ¿y cómo van bien? Sí. Sí. Son un poco, quizás se me hace un poco larga la teoría, cualquier cosa si necesitan descansar me dicen y seguimos la próxima. ¿También pueden seguir un poquito más? Sí. Sí. Es un poco lo fuimos hablando, pero para que les quede bien claro la alteración de los alimentos. O sea, ¿qué es lo que hace que el alimento se altere, se pudra, no pueda ser consumido? ¿Sí? Sí. Las alteraciones pueden ser físicas,
¿sí? Directamente, no porque actúe un microorganismo, sino por efecto de temperatura, efecto de golpes, insectos, ¿sí? Que se lo puedan comer, parásitos o roedores. Y esto va a estar todo relacionado con la manipulación y preparación y almacenamiento de ese alimento, ¿sí? Después están los químicos, que ahí sí intervienen todas las reacciones, también catalizadas por temperatura, oxígeno, enzimas, luz y metales. Recuerden que también otro de los problemas es el oxígeno, ¿sí? La oxidación de los alimentos está tan relacionada con esto del agua, ¿sí? Como el efecto de la temperatura también en las enzimas. No podemos, normalmente tenemos oxígeno siempre, ¿sí? ¿Está? A menos que hagamos alguna modificación del ambiente. Y después la parte biológica, ¿sí? Ahí sí intervienen microorganismos, hongos, ¿sí? O la putrefacción o directamente la actividad enzimática, ¿sí? A veces no es el microorganismo el que actúa directamente, sino que ese microorganismo produce una enzima que hace que ocurran reacciones, ¿sí? Después están las bacterias, ¿sí? Que a veces estas son las más peligrosas porque puede haber bacterias que son patógenos, y la aparición de mohos. Bueno, acá les dejo todas las características de cada uno. Esto es un poco de repaso de la parte de microbiología para que refresquen todos estos conocimientos y el deterioro que producen, ¿sí? Están los mohos y las levaduras, a pesar de que a veces se utilizan estos para producir otro tipo de alimentos. ¿Se acuerdan que levadura se usa y se consume y no hay problema? ¿O qué alimento se produce con levaduras? Pan, El pan, muy bien. Queso. Queso. cerveza. Cerveza, muy bien, ¿sí? Y ahora con todo el auge acá en Mar del Plata principalmente, no sé si lo han visto, chicas, la cerveza artesanal, Sí. que como no está pasteurizada, directamente consumimos las levaduras. Cuando la cerveza está pasteurizada, las levaduras ya las mató el pasteurizado. Entonces, a veces dicen, "Oh, me cae mal la cerveza", y en realidad lo que les cae mal es las levaduras, que no están acostumbradas a consumirlas. Y después está todo, bueno, allá viene de allá, pero acá se consume bastante, porque obvio que somos casi todos inmigrantes de Europa. ¿Vieron el chucrú? ¿El chucrú lo conocen? Chucrú. ¿Sí? Chucrú, kimchi, todos esos fermentados aprovechan el efecto de las levaduras, en ese caso, por ejemplo, para conservación, ¿sí? O sea que yo las puedo usar, si las uso bien, son beneficiosas, ¿sí? Entonces, hay procedimientos de conservación de los alimentos para mantener o prolongar la vida útil, o sea, hacerlo más largo, que duren, que los procesos de degradación sean más lentos y mantener la calidad del alimento, ¿sí? Métodos de conservación, hay varios, están los convencionales y los no convencionales, y los que utilizan temperatura, luz, oxígeno, humedad, ¿sí? Controlar todos estos factores, acidez, hacen que yo pueda conservar más un alimento. Sí. El pH es primordial, la humedad es primordial, oxígeno primordial, luz y temperatura. O sea que todo esto afecta siempre al alimento. En general, muchos de los procesos se hace primero un proceso de escaldado. El escaldado es un método de conservación que lo que hace es aumentar la limpieza, reducir la contaminación bacteriana, reducir un poco el volumen de ese producto, eliminar gases, inhibir enzimas y mejorar la textura. ¿Vieron cuando a veces se hacen los cursos de cocina o lo muestran en los programas de cocina, que se pone agua hirviendo
¿sí? Y se pasa 1 o 2 minutos, por ejemplo, la espinaca o el repollo por agua hirviendo, ¿sí? O sea, tienen el agua, lo ponen, lo sacan, es 1 minuto y después se enfría. Bueno, esto es el Sí. escaldado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y hace todos estos efectos. Muchas veces es un procedimiento que se hace previo a cualquier otro o a veces se vende así, ¿sí? Sí. Y acá, bueno, les puse cada método, ¿sí? Físico, o sea que no interviene nada químico, como la esterilización, ¿sí? Las conservas de alta acidez, la pasteurización, la refrigeración, ¿sí? Congelación, liofilización, irradiación. Y los químicos que son de ahumado, ¿sí? Con el humo se produce la actividad de agua, justamente, con agregado de algunos productos aditivos que son conservantes. Para todo esto hay una legislación y una cantidad de conservantes que se pueden poner. Y después la que les decía ahora últimamente, recién, la de la fermentación, ¿sí? Que cambia el pH y hace que el alimento se conserve más fácilmente. Sí. Bueno, y con todo esto, la congelación, ¿sí? O sea, que es congelar un alimento, hay muchas formas de hacerlo y es importante cómo se hace para la calidad después del alimento, ¿sí? Está la congelación lenta o la congelación más rápida. Esto Sí. incluye acá tienen cada una las características, pero lo que les quiero explicar es, primero vamos a esto, a la célula. Vieron que tienen, ¿se acuerdan esto de la célula animal y la célula vegetal? ¿Sí? Las células tienen principalmente, acá les dejé todas las partes, pero bueno, se los explico, después lo pueden leer bien. Tiene un núcleo, tiene un citoplasma en donde hay principalmente agua, ¿sí? Porque todos los alimentos están formados por células, eso es lo que nos importa, ¿sí? Dentro de las células hay otras organelas que, bueno, no importa, no vienen al caso tanto acá en bromatología. Y después tiene una pared celular. Las células vegetales, fíjense que tienen otra forma, otro tamaño también. Y en general tienen celulosa alrededor que las hace más duras, ¿sí? La célula vegetal, vieron que el tronco de un árbol es mucho más duro que nuestra piel, Sí. por la presencia justamente de la celulosa. Entonces, cómo haga yo la congelación va a influir en cómo están esas células en el alimento. Una congelación lenta es que tarda mucho tiempo en producirse, ¿sí? Una rápida es que, fíjense, hay distintos tipos, la ultra que es de 5 a 60 minutos, pero esa requiere nitrógeno líquido o dióxido de carbono líquido para enfriar muy rápido el alimento. Después está la rápida, que no es tan rápida, que usa fluidos diferentes, o la vieron como el freezer, por ejemplo, o heladeras que son industriales, ¿no? Pero de ese tipo. Y la lenta es como la heladera común, que es mucho más lento el proceso. ¿En qué me influye eso? Primero me influye miren esta gráfica, de la temperatura, los minutos. Y es distinta la temperatura que tengo en el núcleo del alimento o en la parte externa. Porque como el frío viene de afuera, entonces va a estar más frío en la parte externa y la interna mucho más caliente. Necesito que esté todo a la misma temperatura. Entonces, por eso influye, fíjense que se logra que todo esté a la temperatura muy similar en mucho menor tiempo si el enfriamiento es rápido, ¿sí? Si es lento, tarda mucho en igualarse las temperaturas. Entonces, ¿esto en qué me va a influir? Esto me va a influir en si se acuerdan de las propiedades coligativas. Vos, Melanie, de general 2.
de general 2. Y chicas, ¿vieron la presión osmótica, la presión de vapor, la temperatura de congelación? Sí, ¿Se acuerdan que cuando yo al agua le agrego una sustancia, eso hace que baje la presión de vapor? ¿Se acuerdan? Sí. sí, Baja la temperatura de congelación, aumenta la temperatura de ebullición y aumenta la presión osmótica. ¿Se acuerdan todo eso? Sí. ¿Sí? Bueno, repasen un poco porque eso influye mucho. ¿Por qué? Porque fíjense, se recuerdan que en los alimentos hay distintos tipos de agua. ¿Sí? Está el agua, fíjense acá, agua ligada a alguna sustancia, ligada a las proteínas. ¿Sí? Como el alimento tiene macromoléculas, hay macromoléculas que toman esa agua. sí, Y agua que está retenida en las zonas celulares, adentro de la célula y entre las células. ¿Sí? Fíjense este grafiquito que les puse acá. Acá hay agua dentro de la célula, esta es una vegetal, y hay agua también acá afuera. ¿Sí? sí, Entonces, ¿eso qué importa? En realidad, fíjense, cuando el agua retenida se congela en forma lenta, forma cristales muy grandes, porque le das tiempo a que crezca un cristal grande. Entonces, ese cristal grande puede romper las paredes de las células. Entonces, el citoplasma, o sea, todo el agua que está dentro de la célula se desparrama en toda la zona del alimento. ¿Entienden? Y sí, eso me daña el alimento. Entonces, con una cristalización muy lenta, voy a poder tener problemas de reacciones porque se empiezan a mezclar cosas que antes estaban en compartimentos separados. sí, Además, lo que ocurre es que el agua retenida en los espacios intercelulares, o sea, fuera, vieron, tienen una célula y otra, y acá hay toda agua, ¿sí? Esa agua que está ahí tiene en general menos concentración de nutrientes que lo que está dentro de la célula, ¿sí? Sí. Entonces, esa se congela antes, por esto de las propiedades coligativas, ¿sí? ¿Lo sí, entendieron? ¿Sí, Melanie? ¿Sí? Y eso hace entonces que se congele antes lo de afuera que lo de adentro. Cuando se congela lo de afuera, se acuerdan que lo que congela, ¿qué es? Es el agua sola. No congelan los nutrientes. Entonces, lo que no está congelado empieza a concentrarse. Y eso hace que aunque no se rompa la pared celular, haya una difusión de agua, porque vieron que se mantiene siempre el equilibrio osmótico. ¿Sí? ¿Está claro? sí, Entonces, esto después lo vamos a volver a ver igual, pero como quiero que empiecen a pensar lo importante que es hacer un proceso tan sencillo como poner algo en un freezer. mm, Dependiendo de a qué velocidad se forman los cristales, se forman cristales de distinto tamaño y además cristalizan diferente las zonas. ¿Sí? No es que todo se congela de golpe, a menos que hagamos una congelación rápida. ¿Sí? sí, ¿Entienden? ¿Sí? Sí. Bueno, lean bien esto y si quieren la próxima arrancamos de nuevo con esto para terminar de entenderlo. ¿Sí? Léanlo bien, Bien. sí, ¿sí? Y repasen lo de las propiedades coligativas. Entonces, el enfoque después del análisis de un alimento va a estar relacionado con todo esto que vimos. La parte organoléptica, ¿sí? Color, sabor, textura. Entonces, por ejemplo, si hago una congelación rápida y después lo descongelo, va a ser distinto que si lo congelo lento y después lo descongelo lento al alimento. Toda la parte organoléptica, el análisis químico también, porque empieza a ocurrir reacciones, la estabilidad de ese alimento, ¿sí? Y bueno, hay que mirar todo esto, ¿no? El aspecto legal, sería como un resumen de lo que vimos. Todo eso va a determinar la calidad y la seguridad del alimento. sí, Bien, acá como modo de resumen, entonces la bromatología es la ciencia de los alimentos que estudia composición, nutrientes y la parte energética, tipos de alimento y las propiedades, ¿sí? Funcionales, nutricionales, todo esto relacionado con la parte sensorial, la tecnología y la salud ahora, que es otra pata que se
se incorpora actualmente. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No. Bueno, lean. No, Fíjense lo que les dijo Alejandra, el ayudante alumno. sí. Es una materia larga, está bastante comprimida, pero bueno, tiene mucha información cada teoría, ¿sí? Sí. Si van al día, no van a tener problema. Y cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Sí. Ok, vale. Entonces, el martes nos vemos por acá otra vez. No vayan a la Sí. facultad, Sí, no. por favor. Y nos vemos el martes entonces a las 10. Yes. ¿Entendieron? Sí, a las 10. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, cualquier cosa me preguntan, bueno, también le preguntan a Melanie, ¿sí? Ok. Vayan viendo vayan viendo el cronograma para no confundirse y si dudan de algo del Sí. cronograma, pregúntenme, El no cronograma. tengo problema. Non, No on problème. Tu sais le chronogramme? Et dans le cours? Ah, en el curso, ok. Sí, el cronograma que está ahí colgado en Ah, sí, acá. ¿Lo ven? ¿Lo Ah, vieron? sí, 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 sí. Está, oui, bien. Sí. Perfecto. Bájenlo, así ya lo tienen, por las dudas y bueno, cualquier cosa me preguntan. Melanie también, sí. Sí, gracias. Bien. Bueno, y dudas, en serio, vayan, lean todo esto hasta el martes, leanlo de nuevo y van haciendo ese resumen, pueden imprimirse las filminas. Yo ahora voy a ver si ya les subo la teoría que viene, así van teniendo todo, ¿sí? Ok. No me acuerdo si la que viene es la del código. ¿Tenés el cronograma? Bueno, Melanie ahí a mano. Sí. Bueno, Sí. todavía tenemos, bueno, ahí lo que vamos a ver ahora entonces es todo lo de lípidos, hacer el repaso de las materias anteriores, para que Ok. tengan los conceptos frescos. Así que si Ok. quieren, se las subo, así lo miran antes y me dicen, porque eso es medio largo, pero bueno, es lo que tienen que saber. Entonces así podemos ir un poco más rápido, ¿sí? Ok. Porque lo que hacíamos con los chicos también a veces es, si se cansan mucho hacer pausas, bueno, ustedes díganme, ¿sí? Ok. Si aguantan, mejor así. Hoy igual empezamos tarde, ¿no? Pero, bueno, se hizo más largo de lo que... A veces depende también esto, lo que vamos hablando y eso. Pero bueno, si no tienen problema con el horario. Bueno, entonces nos vemos el martes a las 10. A las 10, sí. Chao, Y chicos. Buen fin de... chao. Nos vemos.